Continuaremos con el manejo reproductivo en pequeños rumiantes. Iniciaremos con inseminación artificial, dado que en la actualidad existe un gran interés en el uso de la inseminación por parte de médicos veterinarios, técnicos y productores, dado el auge que están teniendo las unidades de producción en ovinos y en caprinos. Algunas técnicas son fáciles de realizar y no requieren una gran inversión, pero otras son más costosas y necesitan personal calificado. Dentro de las ventajas de la inseminación artificial, podemos mencionar que es maravilloso que se tenga que implementar uso de registros, existe un mejoramiento genético, hay una disminución de enfermedades de transmisión sexual porque se está evaluando tanto a la hembra como al macho, se está realizando el examen de la capacidad reproductiva. Y va a optimizar el uso de sementales que, si consideramos que son los individuos olvidados en una unidad de producción, eso es maravilloso, que se esté implementando su evaluación. Y también me va a permitir la posibilidad de diluir y preservar el semen de estos individuos. Pero ventajas, ¿cuáles? Sí me va a generar costos extra. Y ojo, esto lo pongo en rojo y con signos de interrogación, porque se comenta que es contar con personal entrenado. Creo que eso no es una desventaja, al contrario, es una oportunidad para el médico veterinario y su tecnista para que se siga capacitando y no que cualquier persona lo pueda realizar. También debemos de considerar que la fertilidad es siempre menor que con un servicio a una monta natural. También me va a permitir, al evaluar a los sementales, que estos no estén sobreestimados. O sea, es muy común que cuando vamos a una unidad de producción, el dueño, el productor nos diga, es que es un macho excelente, es maravilloso, pero acá hasta el momento que ustedes no lo vean, no lo toquen y no vean su eyaculado al microscopio, no se puede emitir una calificación o un proceso de descartar ese semental. Dentro de las técnicas que vamos a hablar este día, pequeños rumiantes, van a ser con base a el sitio de depósito, pero también vamos a considerar el aparato reproductor de la hembra. ¿Y por qué menciono el aparato reproductor de la hembra? ¿Qué tendría de especial? En pequeños rumiantes no es tan fácil llevar a cabo la inseminación artificial como sería en otras especies, por mencionar algunas: vacas, cerdas, caninos, yeguas. Y ahí no se desarrollan pequeños rumiantes de manera tan fácil, porque la anatomía de su aparato reproductor, principalmente la de la oveja, tiene ciertas características que vamos a ir mencionando. Las técnicas que nos vamos a referir el día de hoy van a ser la inseminación cervical, la inseminación transcervical y la inseminación artificial intrauterina. Aquí, bueno, podemos ver una imagen en la cual se está haciendo una vaginoscopía. El técnico, médico veterinario o zootecnista está evaluando vagina, cervix. Aquí vemos otra imagen que vamos a hablar más adelante de inseminación artificial intrauterina, cómo se ve el útero. Aquí vemos una imagen en la cual ya tenemos una disección de material de rastro, donde podemos ver el útero, el cervix ya disecado y parte de la vagina, y vemos un instrumento azul que es una pipeta de inseminación que tiene una ligera curvatura. Recordemos que la capacidad volumétrica del cervix en su totalidad son de 500 microlitros. El volumen que voy a estar inseminando con semen fresco va de 0.1 a 0.25 mililitros con una concentración espermática de 100 por 10 a la 6. Y con semen refrigerado, ojo, estoy hablando de refrigerado, no congelado, 150 por 10 a la 6. Vemos aquí dos imágenes. La inferior, del lado izquierdo, si lo ven de frente, hay un vaginoscopio que está conectado a una fuente de luz y se está introduciendo la pipeta de inseminación. Y hay otra imagen en el ángulo superior derecho,
en donde vemos esquematizado cómo se está a través de un vaginoscopio localizando el cérvix y se está introduciendo la, la pajilla de inseminación, en este caso con una ligera curvatura. En el caso 1, están depositando el semen en el primer anillo cervical y en el segundo ejemplo estaban depositando el semen en el segundo anillo del cervix. Esto es un esquema de lo que pudiera estar pasando en una hembra caprina. Tenemos que considerar que con esta técnica se obtiene fertilidad desde hasta un 70%. Es un artículo sí viejito del doctor Galassi, desde el 96. En la actualidad, esta es la técnica más común para la inseminación artificial en pequeños rumiantes porque no representa mucha dificultad y el costo que se está implementando no es exagerado. Aquí vemos una imagen anatómica del cervix de la cabra en donde podemos ver que efectivamente tiene anillos como tal. El problema viene, y aquí voy a poner unas imágenes del cérvix abierto de un material de rastro de una. Vemos que no tiene anillos, que son literalmente pliegues longitudinales. Aquí se ve en azul, en la parte superior, una pipeta de inseminación con cierto ángulo, se introduce por la apertura del cérvix en la entrada, choca la punta de la pipeta con el primer pliegue. El técnico que va a estar haciendo la inseminación tiene que hacer un giro sutil, recordemos que estamos dentro del cérvix, para tratar de pasar ese pliegue y depositar el semen en el segundo. Si no puedo depositarlo en el segundo, no hay problema, se deposita en la entrada del primer pliegue cervical. Entonces la inseminación artificial, hablando ya de otra técnica transcervical, como su nombre lo dice, consiste en depositar el semen atravesando los pliegues o los anillos, dependiendo del caso si es oveja o cabra, hasta colocarlo en el cuerpo del útero. Insisto, esta técnica es la más utilizada en cabras y en ovejas es muy difícil, créanme, que tratar de pasar todos los pliegues es bien difícil. Aquí vemos una imagen de un cérvix abierto de una oveja. Entonces, vean cómo están los pliegues, imposibles de pasar. Igual que la cabra tiene una capacidad volumétrica, el cérvix de 500 microlitros. Por lo tanto, voy a inseminar de 0.05 a 0.1 mililitro con 60 a 150 por 10 a la 6 espermatozoides. Y la fertilidad que se logra en el caso de caprinos pasando y depositando el semen en el cuerpo del útero es de un 60 a un 80%, y en cabras, si se utiliza semen congelado, vamos a obtener fertilidad de un 40 a un 70%. Obvio, esto va a depender de la calidad del eyaculado y de la habilidad del técnico que está realizando la inseminación. Y repito, en ovinos, tras hacer una inseminación transcervical, créanme que con todo ese tiempo que yo tengo de experiencia trabajando en pequeños rumiantes, es bien complicado pasar el cérvix de la oveja. Y tan complicado es que la siguiente parte de la plática me voy a enfocar a cuestiones de anatomía, para que vean la importancia que le estoy dando al cérvix de la oveja. Tengo que considerar, por lo tanto, que la literatura me dice que el cérvix de la oveja no tiene una forma en específica, y siendo la más usual la llamada de palomita de maíz. Y estoy hablando de una palomita de maíz, la típica palomita que comemos en los cines, o sea, no tienen forma. El maíz explota y adquiere la forma de que haya explotado esa palomita, ese maíz. Vean esta situación, tiene un diámetro aproximado de 1 centímetro, es de consistencia dura porque es tejido conjuntivo rico en fibras de colágeno. Y aquí está lo interesante, tiene de 6 a 7, y pongo entrecomillado, anillos, porque así lo pueden encontrar en la literatura, pero en realidad son pliegues longitudinales y se inclinan caudalmente adquiriendo una forma sinuosa. Y como les decía, tiene una capacidad volumétrica de 0.5 mililitros, o sea, 500 microlitros.
Tiene tanta importancia la anatomía del cervix que, por mencionar a este doctor, el doctor Kishiwa, y sus colaboradores en el 2005, desarrollaron una clasificación basada en las observaciones de la anatomía de la entrada del cervix, describiendo los tipos más comunes. En el departamento de reproducción con este, un equipo de ya médicos veterinarios, en aquel entonces eran mis ayudantes de profesor, el MBZ Bruno Octavio Rodríguez Mendoza, que es quien me estuvo apoyando en esta situación, y la MBZ Yolanda Martínez Delgado, que en ese entonces, repito, eran mis ayudantes, me apoyaron mucho para la recuperación de todo este material que les voy a estar presentando. El primero, con base en la clasificación del doctor Kishiwa, vemos que el cervix de pico de pato, y si ven, aquí tenemos un esquema del lado izquierdo del dibujo, como se vería, y el material de rastro del lado derecho viéndolo de frente. Y es el pico de pato. Tiene dos pliegues de tejido cervical opuestos entre sí que sobresalen de la vagina con una hendidura horizontal. Vean, aquí tenemos unas pinzas de dientes de ratón, como se está levantando, y ahí está el pico de pato. El de hendidura no tiene protuberancias en la vagina anterior con una fisura como apertura. Si lo ven y no tienen experiencia, hasta lo pueden confundir con un pliegue vaginal, para que vean los diferentes tipos de anatomía. Y continuamos. El típico que dice la literatura, que es de forma palomita de maíz. Y literal, es una forma, llamémosla hasta morfa, pero la literatura dice que es la típica forma de palomita de maíz o de roseta, según los españoles, en donde es un grupo de pliegues que sobresalen sin forma en la vagina anterior y que van a obstruir la entrada. Entonces, aquí créanme que localizar la entrada está cañón. Este sería un cervix hasta muy noble, muy fácil, es el de papila, que es una prominencia que sobresale en la vagina anterior, y véanlo, ¿no? Es una papilita y se ve perfectamente la entrada. Y aparte, quiero comentarles, o sea, no hay una posición en el fondo de la vagina donde lo podamos, yo les puedo decir, está dorsal, está ventral, está del lado derecho, está izquierda. Puede estar colocado en cualquier parte del fondo de la vagina. Vean el de fosa, donde literalmente es un chipotito, a través de los pliegues de la vagina se forma una fosa, una depresión, y se ve que la entrada del canal cervical, donde se encuentra con los pliegues de la vagina, ¿no? Entonces, también este es relativamente fácil de localizar. Este sí es también bien difícil, ¿no? El de pliegue o colgajos, donde es un pliegue tejido cervical que sobresale en la vagina anterior y que por completo o parcialmente se superpone en la entrada, ¿no? Entonces, es bien difícil tratar de encontrar este. Vean lo complicado que es el cervix de la oveja, comparado con este que vamos a ver ahorita, que es el cervix de la cabra, que es muy parecido al del bovino. Entonces, no tendríamos inconveniente ni problemas para poderlo localizar cuando estamos haciendo una vaginoscopía. Continuando con la borrega, por si esto no fuera suficiente la forma del cervix de la entrada, vamos al interior y véanlo. Tiene una longitud de casi 7 centímetros de largo. Aquí vemos los cuernos uterinos, el cuerpo del útero, que es muy pequeño, y en la parte del medio izquierda, viéndolo de frente, insisto, sería la entrada. Entonces, aquí podemos ver que es muy largo, pasarlo. Y además vean cómo están los pliegues. Aquí tiene 7 pliegues. Un acercamiento, entrada del cervix, los pliegues cervicales y el cuerpo del útero. O sea, créanme que pasar esto es bien complicado. Y nada más tiene los pliegues difíciles en la entrada. Pero veamos otro. Vean, aquí está con líneas punteadas el primer pliegue, segundo, tercer pliegue cervical, y luego ya tenemos un cuarto y un quinto y el cuerpo del útero. O sea, realmente pasarlo tratando de hacer el depósito transcervical sería prácticamente imposible.
Vemos el canal cervical de una cordera y vemos aquí que pues, no están tan marcados todavía los pliegues. Entonces aquí no tendríamos tanto problema en una cordera. Las siguientes imágenes que les voy a presentar son las imágenes del doctor Kishiwa del 2005 que hizo la clasificación. Y vemos el grado 1, que es el más sencillo, grado 2 y vean el grado 3. O sea, tratar de pasar esto con una pipeta de inseminación está bien difícil. Y esto no están exentas nuestras borregas nacionales. Vean las imágenes de una oveja peliboy de 4 años. Entonces tenemos aquí también la dificultad del paso de la pipeta a través de los pliegues cervicales, ¿no? Y vean la siguiente imagen que es bien bonita. Son dos cervix de oveja. Las líneas blancas son clamps y todo lo que está en el interior es medio de contraste. Es una radiografía de dos cervix. Y vean la sinuosidad del canal cervical. Entonces, de ahí la dificultad de poder hacer una inseminación transcervical. Por lo tanto, en una oveja se recomienda hacer una inseminación cervical, o sea, en la entrada del cervix dejar el semen o, si se puede, en el primero o segundo pliegue. Y bueno, esta es una vaginoscopía del cervix de una cabra que no tiene realmente ningún problema, es muy fácil de localizar y por lo tanto la inseminación artificial es muy fácil de realizar en un caprino que en un ovino. Y ahorita vamos a tener una serie de videos explicando la técnica de inseminación cervical y transcervical. Veamos los videos. Gracias.